Shabbat Shalom, seguimos con la segunda parte sobre el estudio llamado el Goel, es decir, el Redentor, y en este contexto vamos a tratar algunas de las leyes de la redención. Como mencioné en la parte uno, en la primera parte, Goel es un título, es un nombre que se daba en Israel a los jueces, es decir, a las personas, a los varones de una misma familia, descendientes de un antepasado común. Les quiero recordar que este estudio es parte de un conjunto de enseñanzas. Por ende, es bueno los que no escucharon la primera parte que presten atención a, a leer, si en el caso que estudian el PDF, o a escuchar la parte uno de este tema sobre el Goel y también que tenga en cuenta las referencias de los demás estudios que a lo largo de estas presentaciones se mencionarán, ya que no es posible no conectar de golpe de una vez todas las enseñanzas en un mismo paquete, razón por cual de a poquito, según la instrucción, ley por ley, mandato por mandato, poquito aquí, poquito allá, ¿no? Es la forma como tratamos de compartir o rejuntar todas estas piezas, estas rompecabezas sobre la identidad del Elohim de Israel, revelado tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, a fin de conocerlo primeramente a él, para que después podamos hacer diferencia entre quién es el Padre de Israel y el Padre de nuestro Padre, ¿no? Así bien hacer diferencia entre Yeshua y su Padre. Una vez que entendemos bien estos conceptos, estas leyes de la redención, es más fácil muchas veces conocer al Redentor. Por esa razón, de a poquito estamos presentando uno y otro detalle sobre eh, lo que, los factores que caracterizan a nuestro Redentor como Salvador, como Goel, como se presentó en el Tanaj, primeramente para que después entendamos qué es lo que el Brit Hadashah o cómo se reveló en Brit Hadashah. ¿Vale? Con la ayuda de su espíritu, del su Ruach, siempre deseamos que esté presente en medio de nosotros, que sea nuestra guía maestra para enseñarnos lo que necesitamos conocer, para poder compartir lo que este pueblo necesita conocer, para que no sea más un pueblo que perece por falta de conocimiento, a pesar de que todo el conocimiento está revelado al pueblo de Israel y fue dejado en Israel como herencia de generación en generación hasta nuestras fechas. ¿No? Aquí estamos regresando a nuestras raíces con la guía, con la ayuda del espíritu del Mashiach, con el espíritu Hakadosh, para recuperar lo que es nuestra herencia, las verdades que fueron entregados y pertenecen al pueblo de Israel, a fin de que ellos puedan ser luz para los suyos, los propios hermanos, como para todos los demás del mundo. Bueno, en la parte anterior les presenté 5 puntos. eh, Según el diccionario de la Real Academia Española, sobre la palabra redención, ¿vale? Le voy a repetir para seguir, para continuar de donde hemos quedado eh, en la parte uno, ¿vale? Por eso solamente voy a recordar estos aspectos. Bueno, el punto uno es rescatar o sacar de esclavitud el cautivo mediante un precio. Es el deber, la obligación de un redentor, ¿vale? Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. En segundo lugar, la redención significa, o la obligación del redentor que se dispone a redimir, significa comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. El tercer punto, dicho, la redención o el redentor se trata sobre alguien quien cancela su derecho o de alguien que consigue la liberación, es decir, una persona que deja libre algo hipotecado, empeñado, sujeto a otro, ¿no? El cuarto punto, la redención significa librar de una obligación o extinguirla. Es lo que debe hacer un redentor cuando obra a favor de una persona, librándolo o extinguir la cuenta, ¿no?, que tiene este pendiente. Y el punto 5, poner terminio o algún vejemen, dolor, penuria a otra adversidad, molestia. Dicho esto, el redentor es quien redime propiamente. ¿Vale? En la parte uno les recomendé
un, una sección llamada eh, Adonai nuestro Mashiach, Yod He Vav He, están las cuatro consonantes, nuestro Mashiach. Es la parte número 11 de una serie de investigación que la encuentra también por escrito en un PDF, como también en audio en nuestro canal de YouTube en Defensa de la Verdad, bajo el título Adonai Yeshua, el Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Son una serie de textos comparando el Tanaj con el Brit Hadashah para conocer la identidad del Elohim de Israel, en este preciso caso, en esta precisa parte, como el Mashiach. ¿Vale? En aquel contexto, la parte 11, hablé sobre Adonai como Mashiach. En ese sentido, pues amplifiqué un poquito el sentido de lo que eh, según los términos hebreos que califica a Mashiach como Goel, como redentor, porque un Goel es un salvador, un redentor, y Mashiach precisamente es el ungido a fin de rescatar, de recobrar, de redimir, de vindicar, ¿no? Cumplir con todos estos cinco propósitos, y algunos más que los vamos a citar más adelante, y así saber quién es, ¿no? ¿Quién es? Lo vemos en el Tanaj y lo vemos en Brit Hadashah, en una multitud de otras citas. Bueno, continuamos en este Shabbat con la parte 2. Como pueden apreciar, el conocimiento de los fundamentos hebreos sobre la redención fue asimilado dentro de los conceptos de las demás naciones gentiles, y esto como consecuencia natural del hecho que Israel, al ser esparcido entre las naciones, también sembró sus valores entre las mismas. De esta forma, estas verdades han preservado las propias naciones que no, para que no sean destruidas por la propia decadencia espiritual a lo largo de las edades. Esos valores han servido como sal entre las naciones y las conservó hasta la fecha. Entonces, como Israel no cumplió con su deber en su momento de servir como luz para las naciones, al ser esparcidas entre las naciones, llevaron todas estas perlas, todos esos tesoros, todas esas valiosas enseñanzas entre el mundo gentil por donde viajaron. Así, dentro de sus valores fueron incorporados conceptos basados en enseñanzas hebreas, como los mostré en el diccionario de la Real Academia Española en cuanto al término redención. ¿Vale? Así bien, el conocimiento puede venir desde un diccionario gentil, no porque el diccionario gentil lo tiene por sí mismo, sino porque Israel, al ser diseminado entre las naciones, estas naciones incorporaron dentro de su propia cultura parte de los valores hebreos. Entonces, cuando uno no va a las fuentes de todas las enseñanzas para aprender de las escrituras, incluso piedras, para decir así como enseñaba Yeshua, si los hijos guardan silencio, las piedras hablarán. En ese sentido, incluso un diccionario gentil que no tiene nada que ver con las escrituras hebreas pueden enseñarnos sobre los valores que la propia escritura hebrea nos enseña. Para el que tiene en su posesión el acceso a las instrucciones de la Torá y no aprovecha este privilegio, las naciones gentiles serán las que servirán como vara para medir y condenar, ¿no? Al estilo de cómo se decía sobre Sodoma y Gomorra, que se levantarán para juzgar a la generación de los días de Yeshua, o si en otras naciones gentiles se hubiese, que no eran creentes en el Elohim de Israel, si Yeshua hubiese obrado en medio de ellos los milagros que obró en Israel, estas naciones hace tiempo que se hubiese convertido a él, si tuvieron esta, este privilegio que tuvieron el pueblo de Judá, que era considerado parte del que es hijo primogénito de Israel, que en comparación con las demás naciones de Israel, del mundo, Israel era hijo primogénito, con un derecho, con un título, con un favor, nunca jamás concedido a otras naciones. Pero lastimosamente no aprovecharon. Bueno, vamos con el tema. La primera cita donde se encuentra la palabra hebrea Goel en la Biblia está en Génesis capítulo 48, verso 16. El ángel que me redime, dijo Jacob, de todo mal. Bueno, el término redime quiere decir librar. Se usa básicamente para referirse a la liberación de personas y propiedades vendidas para cancelar deudas, como se puede ver en Levítico capítulo 25, verso 25 al 26, donde dice, si tu pariente se empobrece y vende algo de su posesión, ¿vendrá a quién?
su pariente, y aquí aparece el término Gaal, vimos en la parte uno, ¿no? Espero que todos escucharon, los que escuchan esta parte, escucharon la parte uno, entonces saben que el término Gaal o Goel viene de la misma raíz que es Gaal, ¿no? El pariente es Gaal, más cercano, y rescatará, que también se usa el término Gaal, lo que su hermano haya vendido. Si consigue los recursos para hacerlo, la misma persona puede efectuar la redención, ¿vale? Otra vez se repite por tercera vez el término Gaal. Vemos en esta palabra pariente, rescatará, redención, en estas tres palabras, varios sentidos del término Gaal, ¿vale? Pariente, rescatará, redención. A fin de cuentas, todo trata un mismo asunto. Y aquí, tal pariente, tal redentor, aparece como Goel, ¿no? Como nosotros más fácilmente lo conocemos. Las escrituras no escatiman en detalles para describirnos la verdadera identidad del ángel del pacto. Ángel es el término eh, que nosotros conocemos en español, en hebreo está malaj, ¿no? Malaj es un enviado, un mensajero, ¿no? El mensajero o el ángel del pacto. Las escrituras pues nos brinda bastante información sobre su identidad. El mismo sobre el cual Jacob afirmó que le había redimido, es decir, identifica aquí con este término redención, este ángel como el Gaal, es decir, el que es el redentor. En otros estudios hemos dedicado más tiempo sobre la identidad del ser que se presentó como ángel del pacto. Este mismo ángel fue aquel con quien este patriarca luchó y le cambió el nombre convirtiéndole de uno que sujetaba el talón, es decir, el talón del hijo primogénito de su hermano Esaú en este caso, le cambió el nombre en un verdadero príncipe heredero de las promesas. Para más detalles en ese sentido, puedan ver el estudio que se llama El derecho a la redención, el derecho del gentil y el derecho del hebreo que es nacido en casa, ¿no? Los dos, para el gentil como para Israel, dice una misma ley. En ese sentido, las escrituras em, brindan leyes, para decirlo de esta forma, para cada uno, para que nadie diga como yo estoy desamparado, no puedo tener derecho a redención. No, todo gentil, sean el nacido en casa como el gentil, puede tener derecho a redención. Primeramente Israel y después todos los demás según el orden de prioridades, pero todos pueden tener redención según las leyes de la Torá. Que a nadie les importe lo que otros del mundo, del judaísmo, del mesianismo, del cristianismo, les quiere decir quién puede, quién no pueden. Por favor, vayan a las escrituras viendo lo que Elohim mismo enseñó y ordenó, mandó en Israel como estatutos, tanto para el gentil como para el nacido en casa. Una misma Torah para los dos, ¿vale? Siempre y cuando se cumple con las condiciones. Obviamente, por eso les recomiendo el estudio del derecho a la redención. Este mismo ángel estuvo haciendo una alianza con Abraham. Este mismo ángel sobre el cual aquí Jacob dijo, el ángel, el malach, el mensajero que me redime de todo mal. Gaal, ¿no? Es el término Gaal. El malach que me redime. Pues este mismo malach eh, estuvo haciendo una alianza con Abraham y después a través de Moisés con todo el pueblo hebreo, ¿no? En Abraham le indicó 430 años este pueblo, tu descendencia estará cautiva en Babilonia, en Egipto. Y después de que se cumplió el tiempo, mediante Moisés fue sacado fuera, llevado al pie del monte Sinaí. Y aquí, una vez más, mediante Moisés, le fue entregado al pueblo la alianza, ¿no? Otro pacto diferente, ¿no? Estuvo ante los padres de Sansón, ante Gedeón. En Malaquías capítulo 3 vuelvo a mencionarlo también. Vean más detalles sobre quién es el Malach de la Alianza en un estudio que puede encontrarlo en nuestro canal, en nuestra página web. Si ponen en el buscador, en el navegador, www.miredentoryeshua.net, ¿no? Se abrirá nuestra página, la Congregación Internacional Mi Redentor es Yeshua, y en el apartado multimedia, donde ponen opciones, todos los estudios, les saldrán por aquí los 4 estudios llamados Derrumbar el fundamento del tercer Elías. Específicamente en la parte 1
con el título Buscando al tercer Elías, hay unas cuantas citas que se explican del Tanaj. Una de ellas trata sobre Malaquías capítulo 3, donde aparece, se menciona sobre el ángel del pacto, el malach de la alianza, el mensajero del pacto, ¿no? Recomiendo que vean este estudio, ¿vale? Eh, También en la página del grupo de Facebook en Defensa de la Verdad, en los archivos del grupo, ¿no? Hay una sección con donde pone archivos. Allá están todos y cada uno de los PDFs que les estoy mencionando y todo. Bueno, hay más de 150, 180 estudios que están subidos en este canal de Facebook. Para entender de qué va la redención, uno debe ver cómo se presentan estas leyes dentro de la propia cultura hebrea, valores y conceptos que han sido incorporados dentro del libro de las instrucciones. Lo que iba a ser, o en lo que se iba a convertir, lo que llamamos norma constitucional de la nueva nación hebreo-israelita, y esto a partir del encuentro que tuvieron con Elohim de sus padres al del monte Sinaí. ¿Vale? La constitución, Torah es la constitución de la nación hebrea. Para más detalles, pues obviamente le recomiendo un estudio que tiene el título Torah, la flecha que apunta al blanco, para que entiendan por qué esta sección de normativas forma la constitución de la nación hebreo-israelita. Vemos que en el libro constitucional hebreo, en la Torá, se presentan ciertas circunstancias, como por ejemplo, cuando un hombre de Israel llega al borde de la pobreza a fin de preservar su vida, se podría vender a sí mismo a un otro israelita. ¿Eh? Recordamos, las leyes no son por casualidad, y todas las leyes nos transmiten una enseñanza espiritual. ¿Vale? Pueden leer lo que acabo de decir, eh, este caso, por ejemplo, en Levítico capítulo 25, verso 39, donde un hebreo se podría vender a un hebreo como siervo, o también en Levítico capítulo 25, verso 47, se podría vender a un extranjero que morase en Israel. Esta situación no debería ocurrir nunca en Israel, pero por razones que no son parte de nuestra investigación actual, Elohim de Israel ha permitido que hayan pobres en la tierra de Israel. Pueden ver que este hecho en Deuteronomio 15, verso 11, donde menciona, nunca faltarán pobres en Israel, aunque no debería existirlo, ¿no? También en la Torah están estipulados otros factores que llevan a uno en estado de pobreza, hasta venderse como esclavo. Para circunstancias especiales, el Elohim viviente dispuso a que un hebreo tenga el medio necesario para saltar su deuda a fin de librarse de la esclavitud. De aquí que la Torah obliga al familiar más cercano al endeudado rescatar a su pariente que llegó en la mala situación de convertirse en un esclavo. Quien tenía la responsabilidad de redimir era el pariente más cercano, es decir, hermano, tío, primo, el pariente varón más próximo según Levítico capítulo 25, verso 25 y del 48 al 49. Ojo, nunca una mujer. Por medio del detalle que una mujer no podría redimir, se nos enfatiza que el redentor del pecado sería un varón, no una mujer. No hay que perder de vista nunca que todas las leyes en Israel tenían un propósito especial más allá de una necesidad física. El dato que nos eleva la mente hacia las verdades espirituales, ya que el asunto principal no es tanto la redención de la necesidad física, sino especialmente la redención del pecado, ya que desde el comienzo nuestros padres nos vendieron como esclavos al pecado, es decir, al Hasatán, quien es padre del pecado, el redentor del pecado ha sido prometido primeramente a Adán y a su mujer, pero sin especificar qué género tendrá la descendencia de la mujer que iba a redimir, según Génesis 3, verso 15. Así que en Levítico capítulo 25, verso 48 al 49, se nos completa el detalle sobre quién iba a redimir. Se especifica que la descendencia de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente a fin de redimir del pecado sería un varón. Entiendan que nada en la Torah está escrito porque sí. Cada detalle nos revela cierta parte de las verdades espirituales sobre el plan de redención. La persona, es decir, el pariente que redimía al que estaba en dificultades económicas, se conocía como pariente redentor. ¿Vale? Eso es lo que hemos dicho al principio, Goel, según el título Goel.
Esta es la idea implícita en el libro de Ruth, capítulo 2, verso 20. Claro está que para la persona que es sin conocimiento en cuanto a la cultura y las leyes hebreas, este texto no expresa mucho, pero en esta ocasión vamos viendo más de cerca lo que implica la redención. En el libro de Ruth encontramos una hermosa narración acerca del pariente redentor. Su responsabilidad se resume en lo que menciona el verso 5 en capítulo 4 del libro de Ruth. El mismo día que adquirieras el campo de manos de Noemí, deberás también adquirir a Ruth la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del difunto a su heredad. Para una persona claramente que no conoce la cultura, las tradiciones hebreas, no sabe nada de lo que son las obligaciones, lo que significa Goel, lo que caracteriza al pariente redentor, lo que califica al Mashiach, al ungido, porque el Goel es un ungido a fin de cumplir con un propósito y la ley lo obliga a cumplir con estos detalles, ¿no? Según esta cita, o sea, el pariente redentor tenía la responsabilidad de preservar la integridad del nombre familiar, preservar la vida del pariente, preservar la propiedad y procurar que el nombre de familia de su pariente, cercano obviamente, tenga herederos en la tierra, estar presto a adjudiciar a su homicida, según el caso. En el caso del libro de Ruth no es el caso, ¿no? No se trata, pero lo mencioné en este contexto porque es parte de la obligación del Goel, del pariente más cercano, adjuci- adjus- adju- ajusticiar a su homicida, al homicida de su pariente más cercano. Sobre lo último dicho, pueden ver en Deuteronomio 19, verso 6, donde el pariente redentor lleva el nombre de vengador de la sangre, o vengador simplemente, y tenía la responsabilidad de ejecutar al homicida de su pariente. Esta ley tiene mucho que ver con el redentor, ¿no? Tiene mucho que ver con el Elohim de Israel, tiene mucho que ver con Yeshua, porque lo vamos a ver al fin del tiempo cumpliendo precisamente con todas esas obligaciones, específicamente con esta ley. Y los que escucharon la serie de audios, de estudios llamados eh, Profecías al Día, algunos capítulos específicamente trata del juicio contra las naciones, contra el mundo gentil, es decir, contra el mundo que circunrodea al pueblo de Israel actualmente, sobre los que ocupan la tierra de Israel actualmente, sobre las naciones en medio de cual está el pueblo de Israel en este mismo instante, ¿no? Es parte de la obligación del Redentor cumplir con lo que, con ese sentido, con esta ley vengador de la sangre, porque aquí en España, al menos aquí, seguramente en muchos otros países, pero yo que vivo en España, pues, y precisamente en León, aquí vivían en los días de los Reyes Católicos unos 23.000 en esa ciudad de judíos. Hoy casi no hay rastro de ellos y la mayoría ni siquiera sabe si tiene identidad judía. Y algunos que todavía conserva la idea, pues no son practicantes, ¿no? Pero en aquel tiempo, lo que vivieron aquí, tuvieron gran guerra. Y en España más de 30.000 judíos fueron masacrados, matados, en el nombre, obviamente, de la deidad cristiana, y a los que no se fueron dispuestos a convertirse a fuerza al cristianismo. No, se le dieron muerte. Entonces, hay sangre derramada del pueblo de Israel pendiente por recibir su juicio, su sentencia, ¿no? Contra los que derramaron esta sangre. Entonces, es parte de obligación del Redentor. Por eso estamos tratando quién es este Redentor en el Tanaj y el Brit Hadashah. Y cuanto más lo entendemos, sabemos quién es, obviamente vamos a ver lo que va a hacer. Y por eso, en paralelo con lo que estamos presentando sobre la identidad y los derechos, las obligaciones del Goel y quién es él, vemos lo que él va a hacer. Por eso les hago esta especificación, lo incorporé aquí. La obligación del redentor, del pariente redentor, es estar presto a justiciar a su homicida, bueno, al homicida de su pariente más cercano.
según Deuteronomio 19, verso 6. Se llama vengador de sangre. Y no por nada aparece en Apocalipsis 19, citando también la referencia del Tanaj, donde él pisará el lagar y lo único que le vino en su ayuda fue su derecha, es decir, su justicia. Por justicia, porque hay una ley que aquí le estamos mencionando que clama desde la Torá por justicia debido a la sangre derramada de sus hijos, ¿vale? Y un padre y un hermano también, que a su vez es tío en ese sentido, según el término Goel. Ese es el pariente redentor, quien tiene por obligación vindicar, rescatar, redimir, pagar el precio a estos culpables, ¿vale? En España hay un gran juicio pendiente sobre esta nación, como sobre todas las demás por el mundo. Sobre este caso que les mencionaba del libro de Ruth, sobre esta cita del verso 5 del capítulo 4, sobre este caso dado en la historia de Boaz y Ruth, les recomiendo ver los detalles con más claridad presentados en el estudio, que también lo encuentra tanto en PDF como en audio, llamado La historia de Ruth, Orfa y Noemí, que en realidad no son más que símbolos para describir a Efraín en Ruth, al cristianismo en Orfa y a Noemí en la casa de Judá, ¿vale? Y Judá, que se gentilizó, regresó juntos, no por separado, con la casa de Judá. Y es precisamente lo que enseña la capítulo 37 del libro de 37 del libro del profeta Ezequiel. No, los dos serán una en mi mano, ¿vale? Los dos reinos serán una y las profecías nos indican regresarán juntos, ¿vale? Entiendan eso, una alusión al sionismo, a la nación israelí, que Israel sigue todavía exiliado entre las naciones. No confundan la nación Israel con el país israelí reconocido por las Naciones Unidas. Bueno, seguimos con nuestro tema. Tengan en cuenta el estudio llamado La historia de Ruth, Orfa y Noemí, para más detalles, ¿no? Relacionado con lo que mencionaba. Antes vimos la definición sobre la redención en el diccionario español y ahora vamos a ver 9 referencias bíblicas para entender de una forma concreta lo que implica la redención. Así que le voy a mencionar 7 detalles, no, 9 detalles eh, sobre, y vamos a ver las citas también. En primer lugar, rescatar, ¿no? Las escrituras nos presenta que un goel debe rescatar mediante la compra de la propiedad vendida, ¿no? Es la ley que aparece en Levítico capítulo 25, verso 33. En segundo lugar, la obligación de un goel es libertar, es decir, comprar la libertad de una persona. Y en el mismo capítulo 25 de Levítico, capítulo verso 48, se menciona esta ley, es parte de la ley de la Torá. Tercer lugar, un goel debe redimir o adquirir la propiedad de un familiar fallecido, según se menciona en el libro de Ruth, capítulo 4, verso 1, verso 3 al 4, verso 6, verso 8. Punto 4. El goel debe rescatar de su abandono y soledad en la sociedad a la viuda de un familiar fallecido, como aparece también en el libro de Ruth, capítulo 20, que por excelencia nos revela de una forma práctica el cumplimiento de estas leyes. O también debe rescatar el alma del hoyo de la perdición, según se menciona en el Salmo 103, verso 4, Salmo 119, verso 154, ¿vale? El Goel debe rescatar el alma del hoyo de la perdición. Por eso vemos que también la redención implica dos aspectos, el físico y el espiritual, ¿vale? El alma tiene un sentido espiritual porque está conectada a su condición de pecado y por ende el pecado lleva a la muerte. Asumir el punto 5. El, el Goel debe asumir por derecho de parentesco los beneficios de la retribución, según Números capítulo 5, verso 8 y en Levítico capítulo 25, verso 54. Punto 6.
El Goel debe asumir el derecho de ejecutar venganza por asesinato de un pariente, dando muerte al asesino, lo que mencionaba sobre lo que queda pendiente por juicio aquí en España, en todas partes del mundo, que maltrataron, asesinaron, mataron al pueblo de Israel a lo largo de todas las... desde cuando Israel fue esparcido entre las naciones, de hecho. Pueden ver citas en Primera Reyes capítulo 16 verso 11, Segunda Samuel capítulo 14 verso 11, Números capítulo 35 verso 19, 21, 24, 25, 27, ¿no? En todos estos, todas esas referencias se resalta el derecho del Goel para ejecutar venganza matando al asesino de su pariente, matando, dando muerte al asesino. El punto 7, el Goel debe reclamar algo como suyo. Vean en el libro de Job, capítulo 3, verso 5. Punto 8, el Goel debe defender, dar protección. Lean, por favor, Proverbios, capítulo 23, verso 11. Y el punto 9 es un texto, un contexto, de hecho, a cual vamos a dedicar un poquito de tiempo. Cuando un varón fallecía sin dejar heredero a su esposa, el Goel asumía la obligación de tomar como esposa a su cuñada viuda a fin de procrear un hijo para el hermano difunto. La ley está específica dentro del libro de Deuteronomio, capítulo 25, versos 5 al 10. Está todo el contexto. En varias otras ocasiones hemos hablado sobre la ley que en este caso se llama la ley del levirato. ¿Vale? En la serie sobre profecías al día, sobre el libro de Zacarías, vimos que esta ley se aplicó en el linaje de la descendencia de David, quien era Zorobabel. ¿Vale? La ley del levirato se aplicó para él. Y también cuando hemos investigado sobre la descendencia de Yeshua como linaje real de David, también está presentado esta ley del levirato, razón por cual tanto Zorobabel como Yeshua se presenta como vástago, que retoñan, ¿no? Brotan de un tronco cortado. Bueno, en ese sentido está la aplicación, la ley del levirato. Uno, un descendiente fallecido, el otro hermano tomó la mujer del difunto, engendró un hijo al difunto y este hijo fue considerado hijo del difunto. ¿Vale? Por ende, es así como se presenta, como se aplica la ley del levirato. Esta ley la vemos activa en varios contextos descritos en el Tanaj. Y esta precisa ordenanza tiene más conexiones en la historia hebrea de lo que se expresa en todos los textos. Dada las circunstancias de aquellos tiempos, esta ley era imprescindible para la conservación y preservación, de hecho, del Estado, de los miembros y el estatuto de los nombres de las familias y de las herencias también. Había muchas guerras, muchos problemas en aquel tiempo y claro, si no hubiese existido esta ley, hace tiempo que muchas familias en Israel se hubiese extinguido. En diferentes estudios, algunos mencionados antes, hemos visto varios aspectos sobre los puntos mencionados, algunos sobre los 9 puntos. Algunos otros detalles quizás lo vamos a tratar en otras ocasiones. Quiero dar un poco de espacio a un cierto aspecto relacionado con la ley del levirato, porque eh, cabe sacar en evidencia el dato que las escrituras declaran al pariente más cercano, al Goel, que rechazaba brindar ayuda a su pariente y no cumplía con sus obligaciones, lo declaraba culpable. ¿Vale? Es un detalle aquí que lo vamos a ver un poquito, ¿no? Las sanciones aplicadas a un Goel, a un pariente cercano, que rehusaba cumplir con su deber, eran más bien dirigidas hacia la posición, el prestigio social y vergüenza ante la comunidad que de una forma física. En Deuteronomio capítulo 15, verso 9, se advierte que un pariente necesitado que no recibe la ayuda solicitada podría clamar ante el Adonai y la falta se le imputara como pecado. ¿A quién? Al pariente Goel que no cumplía con sus obligaciones. En el caso del hermano que se niega a casarse con su cuñada para dar a su pariente difunto un heredero
que lleve su nombre y levante la herencia de la dignidad de la viuda, la sanción era la humillación pública. En este caso, la mujer rechazada se acercaba al pariente redentor, al Goel, ¿no? Le quitaba el calzado, eso es cita de las escrituras, le quitaba el calzado, escupiéndole en el rostro, ¿vale? No es un dicho, es lo que está en las escrituras. Le quitaba el calzado escupiéndole en el rostro a fin de presentarlo de forma pública como a uno que no desea cumplir con sus obligaciones. Con este hecho se hacía público que así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Le acabo de citar de Deuteronomio capítulo 25, versos 7 al 9, para que no crea que yo me invento estos dichos, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Hoy ya eso no tiene mucho sentido ni práctica, pero en el pasado esta forma era muy avergonzosa. De hecho, este castigo, esta ley sobre la ley del levirato, tendría que aplicarse sobre los hijos de, mm, eh, ¿cómo se llama? La nuera, la nuera de, la nuera de Yehudá, del patriarca Yehudá, ¿no? Se casó, esta persona se casó eh, con uno de sus hijos y este hijo falleció, ¿no? El segundo hijo de Judá tuvo que casarse también con Tamar a fin de engendrar un hijo al primer hermano que falleció. Pero este hijo tomó a Tamar como esposa, se acostaba con ella, pero no dejaba dentro de ella la semilla para que ésta pueda engendrar un hijo a su primer esposo quien falleció. Así que este varón no cumplía con sus deberes, obligaciones de Goel, razón por cual Elohim lo mató, porque cuando hacía sexo con ella, eso derramaba su semilla fuera, ¿no? Eso de aquí se conoce con el concepto de Onán, ¿no? Y Elohim lo mató a este, ¿no? Tenía, y Judá tenía que dar al tercer hijo a esta mujer para que esta mujer Tamar pueda engendrar un hijo al primer esposo difunto. Pero por temor que el Elohim lo va a matar también, no sabía por qué, eh, se le dio muerte al segundo hijo, por temor que va a perder el tercer hijo también, no le quiso dar a este hijo como esposo, además porque estaba muy pequeño. Así Tamar pues logró tener un pariente, logró tener un heredero engañando a su suegro. Cuando conocen la historia, ¿no? Se aparentó como si fuera una prostituta y así logró obtener un descendiente. De hecho engendré dos hijos, uno de cual, de ellos, de esos dos hijos, desciende Yeshua, ¿no? Nuestro Redentor, Boaz, más tarde Isaí, David, y así también Yeshua más tarde. Hay mucha historia dentro que se conecta con estas leyes de la redención y con esta ley del levirato, precisamente funciones del Goel, ¿no? Cada parte nos revela cierta parte del linaje de Yeshua y no por casualidad están esas leyes aquí. Lástima que no se conocen, que nosotros no conocemos mucho, no conocemos todo, de hecho, deberíamos conocer todo. Algún día vamos a tener todo el conocimiento. Bueno, seguimos. En la historia relatada en el libro de Ruth, Noemí tenía un pariente de su esposo difunto con más derecho a redimir su familia antes que Boaz. ¿Vale? Les quiero presentar este detalle para que entendamos una realidad espiritual partiendo de una realidad física, real, ¿no? Que hemos visto en el libro cuando hemos estudiado el libro de Ruth. Era obligación de este primer pariente más cercano cumplir con la ley del levirato y con todas las demás otros factores relacionados con el derecho a la redención. Por sus razones, este pariente no quiso cumplir con sus deberes, así que no le negó a Noemí sus privilegios. Y aunque no le brindó el rescate a esta familia suya, hizo algo digno de aprecio.
¿Qué es lo que hizo? Se dio su derecho al siguiente pariente, es decir, a Boaz. En este contexto pueden leer un detalle algo peculiar donde el tal pariente que le negó su derecho a Noemí tuvo que quitarse el zapato ante los testigos presentes. Lean de nuevo el capítulo 4 del libro de Ruth hasta el verso 11, donde se mencionan estos detalles. Estas leyes no son meras leyes, sino, como he dicho, nos revelan una cierta verdad espiritual que a su vez nos brinde luz sobre la verdadera identidad espiritual del Mashiach Hagoel, el Salvador del pecado de Israel, como de todo aquel gentil que busca su ayuda. En estas leyes se nos revela por qué el papá de Yeshua no puede ser redentor del ser humano. Le citaré verso 6 solamente, libros de Ruth capítulo 4. Y respondió este pariente cuya identidad no por nada no se revela. ¿No? Respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho. ¿Por qué? Porque yo no podré redimir. Al profundizar en los principios legales que condicionaban al redentor redimir, vemos que por motivos objetivos un redentor podría ceder su derecho al siguiente pariente sin que sea afectada de alguna forma la parte redimida, por el derecho que la autoridad del redentor era transferido al siguiente en la cadena de autoridad legal, para decirlo así, de esta forma. No sé quién puede ver en esta cita por qué el padre de Yeshua no puede redimir a nadie. Pero aquí, en Ruth capítulo 4, verso 6, pueden apreciar la razón encriptada en las palabras de este primer pariente cuya identidad no se ha revelado. ¿No? Del mismo forma como se habla sobre el Melchizedek, Melechazedek, ¿no? El rey justo, ¿no? Dice que no se sabía de su padre y de su madre. En Brihadashah se aplica este sentido al Mashiach, que no se sabe sus orígenes, ¿no? Porque él, aunque fue engendrado de Miriam, sus orígenes es de la eternidad, razón por cual en Miqueas se presenta que él es padre de las eternidades, ¿no? Y lo vemos que él es el Bore Olam, él puso mano a la obra para crear lo que está en esta tierra, lo estamos investigando, probando, respaldando y defendemos la identidad del creador como Yeshua, siendo Yeshua. Bueno, así que en este capítulo 4 versos 6 se nos revela la identidad del Padre de Yeshua, que aunque tiene redención en sí, no puede redimir cediendo el derecho a su Hijo. Me reservaré de momento explicar esta realidad espiritual. Pero enfatizaré un cierto detalle. Deben saber que el dato no es casualidad y los detalles abarcan motivos justificados en defensa del Padre de nuestro Redentor, quien no nos redimió, mas nos brindó todo el derecho en cuanto al rescate en su Hijo. Como Boaz, bueno, diría como mencioné antes, Shelah, mediten en lo que acabo de decir, porque bueno, con el tiempo vamos a indagar más en el asunto. Si el Ruach nos brinda sabiduría y nos quiere facilitar, ¿no? Permite que compartamos más sobre las profundidades de lo que encriptan lo que para muchos son meras leyes y no se percatan de los detalles de las verdades que están en estas palabras. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿No? ¿No? Hay detalles bastante profundos aquí. Como Boaz era el pariente más cercano, Yeshua es nuestro pariente más cercano, segundo en derecho con plena autoridad legal después de su papá. ¿Tendría Boaz autoridad para redimir? Sí, porque era parte de la cadena de los que eran Goel, parientes cercanos a la dicha familia, ¿vale? Pero era después de su pariente, ¿no? Siempre hay un orden y una prioridad. Sobre todo como Boaz recibió toda la autoridad del primer pariente redentor. Yeshua no solo que era redentor por derecho de nacimiento, sino por encima de todo, él lleva el potencial de redención en su misma naturaleza.
y por encima del derecho legal, su propio padre le delegó toda su autoridad, toda su potestad primaria para redimir, ¿vale? Por eso no es casualidad que se menciona, no puedo redimir para ti. Redime tú usando mi derecho, haciendo uso de mi poder para redimir, que te lo delego a ti. Redime tú, ¿vale? Usando mi derecho. Es lo que hizo Boaz, usando por derecho de poder de ser redentor y usando por encima el derecho que le brindó su pariente anterior. Y es precisamente lo que hizo Yeshua, usando el poder, la autoridad, la soberanía de su propio Padre, siendo Yeshua por naturaleza, teniendo en sí mismo la capacidad de redimir, porque es Elohim por naturaleza, descendiente de real de su Padre, quien es Elohim sobre todo, ¿no? En ese sentido, el papá de Yeshua, por encima de su derecho, que está en por naturaleza de redimir, le brindó todo su respaldo para poder redimir, ser redentor efectivo. No sé si comprenden ahora por qué Yeshua no solo que está a la derecha de su papá como hijo heredero, sino que su posición lo sitúa en el absoluto poder tanto en el cielo como en la tierra, según se menciona en el Tanaj y en Brit Hadashah. Toda autoridad me ha sido dada. ¿Por qué? Porque su padre le brindó, le dijo, y aquí está la cita, redime tú usando de mi derecho. Bueno, no vamos a seguir en esta profundidad porque nos dedicamos a conocer más sobre el Goel. Yeshua nuestro Adonai, Hamashiach, tanto por derecho natural como por poder, por el poder delegado, no solo que tenía la redención en sí por naturaleza, sino por recibir el mando de parte de su Padre, es doble veces calificado como Hagoel por excelencia. Por encima de todo este derecho legal, todo esto no serviría de nada si Él no se hubiese dispuesto por amor redimirnos, cargando sobre sí con todas y cada una de las obligaciones que hemos presentado en los 9 puntos anteriores y le hemos visto en los 5 puntos según el diccionario de la Real Academia Española. Esos puntos que obliga al pariente más cercano a ser efectivamente el Redentor Goel, ¿vale? Porque el Padre de Yeshua tiene el potencial, pero no nos redime. Yeshua tiene el potencial, pero nos redime. No, ¿entienden la diferencia entre uno y el otro? No hay que subestimar ni dar menos honor al primero en favor del segundo, pero hay que decir a las cosas por su nombre. Identificar al Goel por lo que hizo, no por lo que es. Porque en este caso el pariente antes de Boaz tenía prioridad, era Goel, pero no se dispuso a ser. En este caso hay que decir a las cosas por su nombre, ¿no? ¿Quién fue el Goel efectivamente? Se dice que el padre no es quien te engendra, sino el que te crece, ¿no? Hay un dicho por aquí, ¿no? Un pariente, una mujer que se casa con un otro varón, pues el segundo varón es el que da, quien da educación, crece, ayuda, le brindan lo necesario eh, al hijo de su mujer crecer, pues se considera a este como padre del crío antes que el progenitor, ¿no? En ese sentido, no se menosprecia el progenitor, no se le quita el privilegio porque no se le puede quitar el derecho, para decir así, al primer Goel, al primer que tiene derecho a redimir, pero se le da al que redime efectivamente el mérito por disponerse a hacer un trabajo que el primero no hizo, ¿vale? No es menospreciar en ese sentido al papá de Yeshua, porque a fin de cuentas la misma instrucción es si reconocemos a Yeshua como soberano, redentor, el que redimió, exaltamos a su Padre quien permitió tener que nosotros tengamos a su Hijo como redentor. Como hijo obedece a su Padre y su Padre le hubiese dicho no, por obediencia a su Padre, él hubiese dicho no. Pues entendamos entonces por qué en Apocalipsis, vamos a citarlo más adelante, se menciona que la salvación viene de Elohim, papá de Yeshua, como de Yeshua. Espero que entiendan en equilibrio lo que estamos compartiendo y de a poco.
De modo como se menciona en el verso 9 del capítulo 4 del libro de Ruth, hay un jurado, testigo en cuanto a los privilegios y derechos, que respaldan los hechos al tener facultad de discernimiento. No lo que se menciona en el libro de Daniel, aquí los entendidos comprenderán, y ninguno, dice en otra profecía, ninguno de los que practican falta a la justicia, falta a la Torah, comprenderán, ¿no? Entonces, hay personas que entienden porque tratan de andar en la justicia. Ellos son jurados en el caso del juicio. Este jurado vindicará el derecho de Yeshua como soberano redentor, quien no solo dijo que tiene la redención en sí, sino que sobre todo redimirá a Israel. Sea honrado para siempre el Elohim que tuvo la redención consigo y sobre todo se dispuso a cumplir a favor de nosotros con sus obligaciones. Así que a él toda la honra, a Yeshua nuestro Redentor como a su papá, quien brindó a su Hijo, nos brindó a su unigénito, le brindó toda su autoridad para redimirnos. Si uno puede ver cómo es que Yeshua actúa respaldado por la autoridad de su propio papá, de su propio padre, el Elión, es aquí, es en esta cita donde el primer pariente delega todo su poder al siguiente pariente. Quien busca al padre de Yeshua y a Yeshua en el Tanaj, aquí tienen otras evidencias. Solo aquel que seguirá lo que el Ruach determina compartir mediante estos temas, juntará las evidencias esparcidas por todo el Tanaj. Quien no, se quedará con sus dudas sin ver al padre de Yeshua y al hijo en el Tanaj. Obviamente, tal como el primer pariente antes de Boaz, no se le imputa sanciones por no redimir la casa de Noemí, tampoco al papa de Yeshua se le puede imputar que no redimió al ser humano, como él brindó todo su derecho, como es en el caso del libro de Ruth, este pariente primario, ¿no? Como él no brindó su derecho, como él brindó su derecho a Boaz, pues de la misma forma, como el padre de Yeshua brindó todo su derecho a su hijo. Así que en el libro de las revelaciones, Yohanan nos presenta que la redención nos viene de Elohim, el padre de Yeshua, como de Yeshua, quien como cordero expiatorio, como Goel, se dispuso a ser nuestro redentor. ¿Va? La cita lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 7, verso 10. Lo que es importante de tener en cuenta es el hecho que un redentor no puede ser una persona ajena, es decir, una persona que no es un pariente de una misma casa. De ninguna forma un redentor puede ser un gentil, una persona ajena al pueblo de Israel, ¿no? Entiendan por qué tratamos, por qué ponemos tanto énfasis a separar a los muchos mesías del mundo del Hamashiach de Israel. Y por eso lo enfatizamos siempre, el redentor de Israel. Porque en todas las naciones del mundo hay muchos dichos redentores o salvadores o mesías. ¿Vale? Pero para no meter al Redentor de Israel en la sopa de muchos que hay por el mundo, por eso lo separamos, lo identificamos y lo llamamos de esta forma individual, como si fuera solo para Israel, siempre tratando de hacer la mención y para el gentil que desea aferrarse a él a fin de ser redimido en la descendencia de Abraham. Le recomiendo también ver una vez más Levítico capítulo 25, verso 48 al verso 49. Aquí pueden leer sobre el familiar que se ha vendido. A este familiar que se ha vendido le queda el derecho al rescate. Uno de sus hermanos podrá rescatarlo. ¿Vale? Eso es importante porque esta ley identifica al Mashiach, al Elohim de Israel, no solamente que es padre de Israel, también se hizo hermano a final de rescatarlo. No sé si en la luz de lo que presenté pueden ver el por qué Yeshua no solo que puede redimir por derecho, sino que en realidad se hizo una con los que necesitamos ser redimidos, hasta tal punto que se convirtió precisamente en un hermano. Juan 1.14 dice claramente, y la palabra, el Davar, se hizo carne, quien era al principio con su padre, con Elión, Ben Elión, hijo del Altísimo,
Y él errá, dice Elohim. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, es decir, tabernaculizó o habitó en una tienda, como referencia, una tienda temporal, recordando la fiesta de Sukkot, una referencia al cuerpo de carne. Y hemos contemplado su resplandor, dice la cita, resplandor que recibe del Padre como Hijo único, lleno de honra y de verdad. Se hizo carne, vino a ser hombre, ¿no? Tiene el mismo sentido. La palabra se hizo carne, quiere decir vino, y la palabra vino a ser hombre. Se puede traducir en ese sentido más claro. Eso define la presente condición frágil, mortal, indicada por la palabra carne, según pueden ver, comprobar en Isaías, citando Isaías capítulo 40, verso 6 y también en 1 Pedro capítulo 1, verso 24. La razón de venir en un cuerpo de carne es precisamente el factor determinante que califica al Elohim de Israel como el único Salvador, el pariente que se dispuso a redimir efectivamente. Es aquí donde pueden ver quién es Adonai, Redentor de Israel, el Cordero que levanta el pecado del mundo a fin de dar un derecho a toda la descendencia de la mujer a ser redimidos en de la condición pecadora. El término que está aquí, como lo presenté, como el resplandor que recibe del Padre, es una referencia a la Shejinah, que moraba en medio del pueblo hebreo dentro del tabernáculo. El tabernáculo era la tienda temporal, que es una referencia al cuerpo del Redentor en sí mismo, ¿no? El concepto del tabernáculo. Y esto como una ilustración de la permanente presencia de Elohim, ¿vale? Esta Shejinah. Voy a dar algunas citas en Levítico capítulo 26, verso 11, Salmo 132, verso 13 al 14, Ezequiel capítulo 37, verso 27. Es aquí donde se enfatiza repitiendo el detalle referente a este preciso resplandor, que es evidencia de que Yeshua llevaba toda la autoridad de su Padre, que su Padre le brindó en cuanto a su poder para la redención. Redime tú usando de mi derecho. El énfasis recalca que Yeshua no era un mero hombre. Es de esta cita Juan 1:14, sino el soberano Hijo unigénito del sublime, hecho carne, lleno de honra y de verdad, como menciona Juan 1:14. Mientras que el mero ojo humano de los demás de aquella época solo veía a un pobre carpintero en Yeshua, aquellos que siguieron de cerca al Redentor Hamashiach vieron en Yeshua la kavod de Elohim. Este término kavod hebreo, en Reina Valera ha sido traducido con la palabra gloria. Traté de cambiarlo con resplandor para que no sea, porque hay quien tropieza con esta palabra gloria, ya que dentro de la cultura griega hay una deidad que tomaba este título, gloria, ¿no? Por ende, hay quien tropieza y dice, no es bueno que usamos esta palabra, ya que hay una deidad dentro de lo griego. Bueno, nosotros hablamos no en griego, hablamos en latín, y en latín la palabra gloria es la misma que viene como traducción del término kavod, pero para no ser piedra de tropiezo para otras personas, la cambiamos por resplandor. Los discípulos vieron en Yeshua la plenitud, lo que no vieron los demás. Lo que mira con el ojo terrenal, no vieron ese resplandor, no vieron esta soberanía, no vieron esta honra llena de verdad, ¿no? En Yeshua. Solamente vieron un carpintero. Los discípulos, a diferencia de los demás, que lo llamaban, eh, ni siquiera, bueno, sabían que no es hijo real de Yosef, sino que era hijo de su mujer, quien vino embarazada, razón por cual le tildaban como un hijo eh, creado, pero no de una relación normal, porque en realidad ella vino embarazada antes de que se efectúe la relación del matrimonio, ¿no? Así que lo llamaba bastardo, ¿no? Los de su época. Pero a diferencia de ellos que no conocían la identidad de Yeshua, los discípulos vieron en Yeshua la plenitud de la majestad, amor, ternura, sabiduría, pureza,
espiritualidad excelente, mansedumbre, todas esas características de la honra que corresponde al unigénito del Padre, el que está a la diestra del poder, no por ser hijo único, sino también por llevar toda la autoridad, todo el peso del poder que su padre le brinda, según vimos que el pariente antes de Boaz delegó a Boaz como siguiente al mando, ¿no? Pero que entiendan esta comparación. Para concluir esta segunda parte, vamos a continuar con la tercera parte. Les voy a compartir una serie de textos donde el término Gaal, que vimos al principio, en la parte anterior, en la parte uno, les voy a presentar una serie de citas donde este término Gaal se usa para identificar las cualidades, los atributos, los títulos o los nombres del Elohim que se dispuso a ser redentor de todos y sobre todo, ¿vale? Razón por cual lo enfatizamos, el único redentor soberano, lo que tenemos bajo la bóveda celeste, porque el término de la redención del ser humano se limita a lo que está aquí, no lo podemos aplicar más allá, ¿vale? Voy a citar Job capítulo 19, verso 25, Salmo 19, verso 14, capítulo 74, verso 2, capítulo 77, verso 15, capítulo 78, verso 35, capítulo 106, verso 10, capítulo 107, verso 2, ¿no? Todos esos salmos está el término Gaal, sea que trata sobre una cualidad, un título, un atributo, un nombre, pero todas, en todos los contextos, se usa referente a Elohim como redentor. Proverbios capítulo 23, verso 11. Isaías, aquí vamos a ver varios capítulos, varias citas. En la segunda parte voy a citar algunas. Isaías, no, en la tercera parte, perdón, ¿no? Isaías capítulo 43, verso 14, 44, verso 6, verso 24, capítulo 47, verso 4, capítulo 48, verso 17, verso 20 también, capítulo 49, verso 7, verso 26, 6 también, capítulo 52, verso 9, capítulo 54, verso 5, verso 8 también usa el término Gaal, capítulo 59, verso 20, otra vez, el mismo verso 20, el capítulo 62, verso 12, capítulo 63, verso 4, verso 9, verso 16, Jeremías capítulo 50, verso 34, libro de Éxodo capítulo 6, verso 6, capítulo 15, verso 13, y Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, eh, capítulo 3, verso 53. En todas estas citas se hace uso del término Gaal, de donde nos viene lo que la palabra que nosotros mejor conocemos como Goel. Todo se identifica de una forma u otra el derecho, los títulos, los atributos, los nombres de Elohim de Israel como redentor. Pero como vimos, tener el derecho y redimir no es lo mismo, ¿vale? Para que uno pueda decir yo soy tu redentor, debe cumplir con sus obligaciones. En esta afirmación de manera personal, donde se implica a sí mismo al ser el que efectúa la redención, se identifica quién es de verdad el Elohim de Israel en el Tanaj, ¿no? Fácilmente lo vemos en Brit Hadashah como Cordero, como Goel, como Mashiach, pero lo pueden ver de la misma facilidad en el Tanaj. Sí, lo van a ver siempre y cuando dejen de creer lo que fueron enseñados y se prestan a prestar atención a lo que las citas enfatizan, porque no es lo mismo decir con hacer, ¿vale? El papá de Yeshua puede, pero entre poder y hacer hay una gran diferencia. Aquí vemos a Yeshua, quien también puede por naturaleza, y no se limita a lo que puede, sino que se dispuso e hizo. Razón por cual enseñamos que Yeshua es el Elohim del Tanaj, es el Aleph y la Tav, el que puso el fundamento y terminará esta buena obra. Lo vemos presentado en otras partes sobre la identidad del Elohim, Redentor, Salvador, Soberano, Esposo, Padre, Melech, Rey de Israel sobre todo. A Yeshua seas toda la honra,
a su Padre porque nos brindó tan derecho, tan privilegio mediante su Hijo, quien se dispuso a ser nuestro redentor, a los dos, toda la honra, toda la kavod, ¿vale? Toda la soberanía y todo nuestro agradecimiento por lo que tenemos. ¿Vale? Espero que me acompañen en con la tercera parte sobre este tema bendito, sobre el Goel, el Redentor y las redes de redención. Les he compartido desde España en el nombre de Yeshua, Beshem Yeshua, para su honra, en primer lugar, y para la de su Padre también. Amén. Shalom para con todos.